Muy buenas noches, bienvenidos a su Noticiero 1 Estelar. Mucha atención. Con 4 votos a favor y 2 en contra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó el pedido de medidas provisionales que la CIDH solicitó para que el Estado ecuatoriano no aplique la pregunta 3 de la consulta popular en Guayaquil. Saludamos a Verónica Landeta. Verónica. Rommel, amigos televidentes, muy buenas noches. Y además, alarma en Lomas de Sargentillo, encuentran un cráneo humano. Más adelante les contamos, aquí empezamos. Trágico. 4 personas fallecieron a causa de un deslizamiento de tierra que se reportó en el kilómetro 58 de la vía Calacalí-La Independencia. Esta vía permanecerá cerrada por 4 días a puertas del feriado de Carnaval. La montaña del Aguacero sucumbió y como tromba la palizada bajó atrapando a un volquete y a una camioneta que no logró el lodazal y las toneladas de tierra esquivar. Y las 2 volquetas nuestras fueron azotadas por el talud. Estas volquetas cayeron sobre la camioneta que trató de rebasarlas y ahí tenemos lamentablemente 4 muertos. El kilómetro 57 y 58 de la vía Quito-Nanegalito, la emergencia se reportó y la gente que corrió al ver que la ladera se desplomó. Desde el EQ 911 la atención se coordinó y cuando se llegó 4 vidas que dejaron de existir. El vehículo lamentablemente se estrelló contra la peña aledaña a este deslave. Producto de aquello pues sufrió el aplastamiento casi en su totalidad. Las víctimas se movilizaban en el vehículo 4x4 que fue aplastado en su lado izquierdo. Eso se observó cuando el lodo se logró retirar. Cuando llegamos, ellos tenían síntomas de aplastamiento y obviamente fallecidos. ¿Son cuántas personas? 4 personas, entre ellas una niña menor. Según dijeron, llovió toda la noche y madrugada y al parecer esto fue la razón para que se origine el deslizamiento y la emergencia en mención. César Yuxa, Noticiero 1. Y en Ventanas colapsa puente de la parroquia Zapotal mientras 2 volquetes atravesaban por esta vía. Aparentemente no hay heridos, pero se observa que el puente se partió en 2. La población, al escuchar el estruendo que generó la caída de esta estructura, salió a ver qué pasaba y se encontraron con la destrucción de este puente. Según información de medios locales de Ventanas, dicen que los conductores de los volquetes son responsables al intentar pasar el puente cargados con material pétreo. Este no soportó el exceso de carga y se vino abajo. Y en sucesos, un vehículo terminó incendiado en Babahoyo. Varios sujetos incendiaron un vehículo parqueado afuera de una discoteca en Babahoyo. Observemos el video. Llegan 2 antisociales cubriéndose el rostro. Uno de ellos, con un bate, daña los vidrios del auto. El otro, presuntamente, tira gasolina, con la idea de incinerar el vehículo. El jefe de la policía afirma que este caso está siendo investigado. El propietario nos ha manifestado que él no tiene problemas absolutamente con nadie y eso a nosotros nos limita mucho la investigación, en virtud que se nos abre el universo investigativo y eso a nosotros nos genera grandes espacios por investigar y una gran cantidad de personas. En el video se observa cómo uno de los sujetos, al intentar incendiar el auto, también sale perjudicado. Las llamas alcanzan su cuerpo y se revuelca en el suelo y luego se da la fuga. Y eso nos ha dado la pauta para establecer algunas investigaciones, algunas indagaciones en las casas de salud, pero hasta el momento nosotros no tenemos respuesta o este tipo no ha llegado a ninguna casa de salud. Al momento, mediante los videos obtenidos de las cámaras de seguridad del sector, se analiza la identidad de estos individuos. Jesús Mero, Noticiero 1. Y la Fiscalía continúa con las diligencias en torno al supuesto abuso sexual de un menor de edad en la piscina olímpica. Esta vez se reconoció el lugar de los hechos. Llegó junto a agentes de criminalística y los padres del menor de 10 años para fijar el lugar donde se habría dado el intento de abuso sexual por parte de un nadador máster. Tras recorrer el área de la piscina, llegaron al baño de donde supuestamente salió corriendo el niño a buscar a su padre, quien comenta que ese día habían llegado minutos antes del horario de clases. Venimos más temprano porque el bebé entra a las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora llegaron acá?
2:30 y el tipo ya estaba por aquí ya. Tengo 5 años aquí en la federación conmigo entrenando, nunca había pasado esto. El reconocimiento del lugar forma parte de la investigación que sigue la fiscal Margarita Neira tras la detención del sospechoso el pasado 1 de febrero. Los administradores de la Federación Deportiva del Guayas sostienen que el sospechoso no forma parte de la nómina de entrenadores. Es nadador máster, no es entrenador, no es profesor, no tiene vinculación alguna con la institución. El chico llegó antes y al parecer este señor se quedó más tiempo. De ahí que se encuentran en edades, porque normalmente no se mezclan niños con adultos. Todavía estamos investigando los antecedentes, obviamente lo que le pidió a la Federación Deportiva que establezca si es parte de esta institución y todos los datos generales del señor. Las investigaciones avanzan para determinar si en efecto el acusado cometió o no el delito. En los próximos días se prevé las versiones del menor de forma anticipada y del sospechoso desde la penitenciaría del Litoral. Jorge Esper, Noticiero 1. En el sector de Zavala, barrio ubicado en el norte de Quito, la Policía Nacional, tras un patrullaje preventivo, logró la captura de un individuo que robaba utilizando una motocicleta. El modus operandi era arranchar carteras o celulares cuando iba a bordo de su motocicleta. En esta ocasión, el sospechoso habría arranchado un celular a una mujer que caminaba por la vereda. El hombre intentó fugar, pero la denuncia oportuna hizo que la policía de inmediato tome el procedimiento correspondiente y lo atrape. En el instante del cacheo de los gendarmes, se encontró en la cintura del sujeto un cuchillo de mesa y varias pertenencias que no eran de él. De inmediato fue trasladado a la fiscalía. Y más adelante les contamos que se registra otro caso de intento de secuestro a una menor. Esta vez ocurrió en Babahoyo. La cocina ecuatoriana está llena de sabores. Por su gente y sus regiones. Alegres en la costa. Y no solo por la langosta. Naturales del oriente. Como la esperanza de su gente. Y de Galápagos, el sabor. Hospitalidad para el mundo. Lo mejor. Y de la sierra. Puro amor de esta linda tierra. Con aceite el cocinero todo es fácil y delicioso. Ahora también en sus nuevas presentaciones. Hoy, Leti se confiesa. Yo a usted lo adoro. Todo el tiempo me estoy imaginando cómo sería un beso suyo. Pienso en eso de día y de noche. De noche y de día. La hija del mariachi. De lunes a viernes, 8:30 de la noche. Canal 1. La prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable. La prefectura del Guayas. Él está ahí, te observa todo el tiempo y puede dañar a quienes más quieres. Es el sol que puede amenazar tu piel. Protégete con Total Block SPF 100, la mejor protección contra los daños del sol. Total Block de Yambal. Y más adelante, hallan un cráneo humano en Lomas de Sargentillo. Ya les contamos. Con casa llena presenciamos un desfile de lujo en el mayor encuentro de la moda. El desfile nos mostró piezas bien estructuradas, sensuales y elegantes, inspiradas en la mujer que disfruta del buen corte. Una pasarela llena de pasión, compuesta por extraordinarios modelos, luciendo materiales innovadores muy originales, dignos de admirar.
Rosa cometerá una imprudencia. Pon atención con ese cheque, Rosa, el cheque. ¿El cheque? ¿Y el cheque? ¿Dónde está el cheque? Una rosa con amor. A las 3 de la tarde. Canal 1. Con Aceite el Cocinero todo es fácil y delicioso. Ahora también en sus nuevas presentaciones. Y un intento de secuestro a una menor mantiene alarmada a la población en Babahoyo. El individuo, al no poder llevarse a la menor, ingresó a una peluquería del sector a cortarse el cabello. Policía Nacional y Fiscalía de la Provincia de Los Ríos investigan un presunto caso de secuestro que se habría dado en Babahoyo. El padre de la menor cuenta lo ocurrido. Lo que mi esposa me cuenta, dice que él ya la había cogido, la había abracado por la parte de atrás a la criatura. Se la avanzan a quitar de las manos y lo que pude ver, me pudieron decir también que el sujeto portaba varias camisetas. No solamente tenía puesta una, tenía más por dentro. Forcejeé un poco con él en el momento que ella se la quita a la criatura, ella queda en shock y dice ella que el sujeto se le fumó, se le perdió. El hecho sucedió entre las calles Eloy Alfaro y García Moreno. El presunto secuestrador, después de intentar llevarse a la menor, ingresó a una peluquería del sector, se cortó el cabello y se fue. Que cuando yo ya le comencé a cortar el cabello, él se fue. Primera vez él vino aquí a este local. Los moradores del lugar están atemorizados. Afirman que es la primera vez que ocurre algo así. Preocupante porque es la primera vez que nos sucede esto. Usted sabe que un niño, de las cosas que se están viendo, nos preocupó bastante. El coronel de la policía aduce que se está investigando el caso. Además, se está verificando las cámaras de seguridad del lugar para dar con el paradero del sujeto. También la verificación en cada uno de estos sectores donde sabemos que esta gente se reúne, sea a revisar basura, a consumir. Los familiares de la niña acudieron hasta la fiscalía a realizar la denuncia correspondiente. Jesús Mero, Noticiero 1. Continúan los estruches a vehículos en el sur de Guayaquil. Delincuentes rompieron los vidrios de un automotor parqueado para robar los objetos de su interior. Según la denuncia presentada en la Fiscalía, el perjudicado dejó su vehículo parqueado en este sector de Los Ríos y El Oro para ir a comer. Al regresar encontró una de las ventanas rotas y de sus cosas, solo el puesto. Los antisociales se llevaron una laptop, una tablet, su portafolio y algo de dinero en efectivo. Para los moradores del lugar esto no es novedad, pues la presencia de chamberos y consumidores de drogas hacen de la zona un peligro. Sí, a menudo siempre roban por aquí. ¿Qué es lo que se llevan? Se llevan celulares, salen corriendo. Hay bastante esos hacheros. En la escuela sí he escuchado que se han quejado los padres porque como aquí no hay guardias en la calle como para que alguien le ve los carros y cosas así, por eso que sí puede pasar ese tipo de cosas. Los robos de accesorios también son muy frecuentes y aunque la policía patrulla el lugar, nada los frena. Enfrente es donde se aparca y ahí enfrente es donde te dejan los cristales rotos. A mí me lo han roto hace poco además. Llevan sobre todo los cristales de los retrovisores. Eso es lo que normalmente se llevan, ¿no? De ahí que piden más resguardo por la zona. Jorge Esper, Noticiero 1. Y más de 18 horas duraron las labores de búsqueda para dar con el único desaparecido producto del naufragio en el río Guayas, esto frente al malecón de una embarcación con 9 tripulantes y que venía de Puná. En horas de la tarde, los rescatistas advirtieron de un cuerpo que flotaba a la altura de Peñón del Río en el cantón Durán. Lo encontraron enterrado en un banco de arena del río Daule. Hasta el momento, miembros del cuerpo de bomberos se mantienen en el lugar para lograr determinar la identidad de este cuerpo y confirmar si se trata del ciudadano Gabriel Soto. Se espera la presencia del fiscal para realizar el levantamiento del cadáver. En Balsar, una colegiala de 15 años fue baleada y su acompañante recibió 2 cachazos de arma de fuego cuando un sujeto intentó robarles y ellos se resistieron.
La menor recibió 2 balazos, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital de Babahoyo, mientras que su compañero también fue llevado a una casa de salud. De inmediato la policía desplegó un intenso operativo de rastreo por el suroeste del cantón Balsar en busca del presunto autor de los disparos a la estudiante, sin ningún resultado al momento. Alonso de Illescas fue negociado a cambio de un barril de ron y trasladado a Sevilla, iniciando así la dura condición que regía sobre todo esclavo. Pese a recibir cierta benevolencia y buen trato por parte de su dueño, de quien heredaría más adelante su nombre, en este negro africano anidaba y crecía irremediablemente el germen de la libertad. La representación que se tiene bibliográficamente de Illescas como un personaje así muy cercano a lo diabólico, pero también era muy lógico eso, porque en ese año todavía la concepción del oscurantismo de toda la época medieval estaba asociada el color negro al demonio. Provocando fuertes discrepancias entre historiadores y cronistas, la memoria de Alonso de Illescas sobrevive al paso del tiempo, revestido como tantos otros personajes de nuestra historia, de verdad y de leyenda. Restos de naufragios atrapados entre amenazantes arrecifes, azotados por el oleaje del mar embravecido, serían imágenes persistentes y muy significativas para Alonso de Illescas. Recio personaje de nuestra historia, que gracias justamente al naufragio del buque que lo transportaba desde Panamá a Lima, allá por 1553, pudo liberarse junto a 16 negros y 6 negras más. Generaron la presencia y desarrollo de esta importante etnia en lo que ahora es la provincia de Esmeraldas y otros sectores del país. Hay una crónica que menciona que anteriormente ya naufragó un barco, y este era del Andrés Mangache, ¿no? El Andrés Mangache estuvo antes que Alonso de Illescas, es decir, Alonso de Illescas definitivamente no fue el primer africano o de origen africano que tocó tierra esmeraldeña, ¿no? Si ya estaban ahí, ¿no? Pero, ¿quién fue realmente Alonso de Illescas? Alonso de Illescas hace su aparición, diríamos, acá en Esmeraldas, en un momento en que la conquista española va avanzando en toda América Latina y por supuesto en el Ecuador. Alonso de Illescas era bautizado y conocía la lengua. Seguramente sabía también leer y escribir, y es lo que le permite, de alguna manera, poder relacionarse con un sistema político. El concepto de cimarrón o de cimarronaje es un término mucho más amplio y es un término ampliamente político. Illescas, con la gente que llega allí, cambian primero estrategias de guerras militares, que la había aprendido seguramente en su natal África, Congo, Angola, donde venía, aprendida de los españoles como los había observado. Luego incorporan medios bélicos. Tendrás que tener mucho cuidado, porque hay más de 2 que quieren tu cabeza para gobernar estas tierras y esta gente. Sé quiénes son, los conozco perfectamente, sé cuáles son sus debilidades y esa es mi ventaja. Tuvieron unas tensiones entre Antón y Alonso de Illescas. Ninguno de ellos tiene la capacidad para gobernar, pero querrán darte pelea. ¡Pelea! ¡Eso es lo que tendrán! Verdaderamente se conoce muy poco de Antón, pero lo que se dice de Antón es que Antón era un brujo, digamos un sacerdote, ¿no? Y que claro, que esa particularidad de ser uno de estos brujos le dio una cierta importancia y un cierto estatus. Eres un gran maestro, Antón. No podrán conmigo. ¿Por qué me dices todo esto? He venido soñando con serpientes y alacranes. Y hay muchos que quieren ver mi cabeza en una pica. Pero recuerda esto: terror y violencia
Contra eso nadie puede. ¿Habrá sido la magia? ¿O tal vez sus dioses fueron más fuertes? Quizás el ritmo vigoroso de cununos, tamboras y cantos fue en extremo cautivante. ¿Cómo se podría entender entonces que a la vuelta de unas pocas décadas, 23 negros africanos depositados en tierras extrañas por el capricho de las tormentas marinas y su incipiente descendencia dominaran esta vasta y poco amable región del noroccidente del país? Tras la temprana muerte del bravo Antón, debido a una sorpresiva emboscada, Alonso de Illescas lideraría el dominio de su raza en la provincia verde, valiéndose para ello de su gran intuición y astucia, así como del aprendizaje obtenido en su estancia en España, al servicio de su amo y señor, de quien aprendería su lengua, heredando su cultura, su forma de vestir y hasta su nombre. Alonso de Illescas entendía, conocía muy bien el otro lado, es decir, a las personas que estaban al otro lado, ¿no? Él hablaba militarmente el lenguaje del enemigo, por ponerlo en esos términos, ¿no? Y eso hacía que el enemigo verdaderamente crea que el tipo estaba en un plan de pacificación y que de alguna manera había una debilidad en eso y que era muy fácil poderles reducir, poderles someter, ¿no? Pero definitivamente fue totalmente lo contrario. ¡Ea! Vosotros, capitanes y sargentos, vasallos, a la sombra de un rey lejano que ni siquiera saben de qué pata cojea. ¿Y vosotros? ¡Nobles chachis! ¡Ja! Que ni siquiera merecen ser llamados señores. Os digo, sin temor a equivocarme, que la tierra que nos dejaron nuestros dioses, vuestro Dios, el Dios de ustedes, para vivirla y para trabajarla, no es de nadie, a la vez de todos. Sí, Alonso de Illescas es, digamos, quien lidera, pero yo creo que hay que hacer honor a toda esa gente, es decir, a toda la gente, a todo ese grupo de cimarrones que estuvieron ahí defendiendo ese territorio y sobre todo defendiendo la libertad. En este caso específico de este proceso de cimarronaje en Esmeraldas, lo que hace evidente es eso. Es decir, personas que siempre estaban con una conciencia de libertad y que sabían que su libertad estaba siendo afectada con estos procesos de esclavización. Y es por eso por lo que había que luchar y es por eso lo que había que dar la vida. No es de blancos, ni de indígenas, ni de negros. Es de los hombres y de las mujeres que la habitan en libertad. Para trabajarla, para cuidarla día a día, compartiendo con generosidad lo que la tierra nos da. ¿Habéis entendido? Niguas, chachis, campas y otras etnias indígenas del trópico occidental ecuatoriano no tuvieron más opción que negociar con Alonso de Illescas y reconocerlo como su líder, pactando matrimonios de conveniencia, entre otras formas de negociación, iniciando así una nueva línea de mestizaje, los ambos, mezcla de afro e indígena. Ellos defendían la territorialidad, o sea, un lugar donde quedarse, pero también la libertad. Por eso se formaron palenques allí en Atacames, en Biche, y en otros lugares, como unos 4 o 5 palenques que eran verdaderos territorios de administración política. Sería más bien con las autoridades y la milicia españolas con quienes Illescas tendría que lidiar para controlar esa extrema codicia que el oro y las esmeraldas existentes en la región despertaban. No era rey. Algunos historiadores hablan de un reyesuelo, de un rey. No era un concepto de rey. No había un concepto de rey. Lo que había un concepto de gobernante. Con el fin de bajar la tensión permanente entre los habitantes de la provincia selvática esmeraldeña y los representantes imperiales, en septiembre de 1577, el presbítero Miguel Cabello de Balboa llevó personalmente el pergamino donde constaba el decreto de perdón otorgado por el rey a favor de Alonso de Illescas y a la par, el nombramiento real como gobernador de la provincia. El presbítero, además, sugirió al líder negro acercarse a las Sagradas Escrituras y a la benevolencia del rey, a lo que Illescas respondió. Decidle a vuestro rey que agradezco su gracia y generosidad, pero que por mi propia mano, razón y derecho, me he nombrado gobernador de estas tierras, donde por cierto vos estáis pisando, y donde el rey de España no tiene ninguna autoridad.
Si así lo deseáis, así será. Ah, una cosa más. Decirle a vuestro rey que voy a seguir auxiliando a vuestros navegantes españoles, sobrevivientes de los naufragios, que por cierto no son pocos, para que puedan llegar a su destino. Espero que la corona ponga su parte. A mí me parece eso de una grandeza ética impresionante, ¿no es cierto? Porque ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni el XX, no toda la gente renuncia a un cargazo de gobernación porque él se concentra a la libertad de las personas. Porque los descendientes de Illescas empiezan una serie de negociaciones con la corona, ¿no es cierto? Al punto que para 1640 más o menos, llegan a producirse una verdadera Carta de Libertad. Erigido finalmente en gobernador de la provincia Verde, Illescas somete, negocia y gobierna. Establece acuerdos con españoles, indígenas y piratas de todas las nacionalidades. Cuida además de la gente, de su gente. Gracias a sus virtudes y el temple propio de los grandes líderes, Alonso de Illescas es un referente obligado en la lectura de los orígenes y desarrollo de la etnia afro en nuestro país. Al decir del presbítero Cabello de Balboa, cronista de aquellos lejanos tiempos, Illescas sería un personaje indomable para una azarosa relación con España. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos negó medidas provisionales solicitadas por 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación, más detalles sobre su resolución. La CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado ecuatoriano no aplicar la pregunta 3 de la pasada consulta. Sin embargo, este jueves, la Corte rechazó el pedido de medidas provisionales con 4 votos a favor y 2 en contra. En su resolución, la Corte indica: por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y los artículos 27 y 31 del reglamento, resuelve, por 4 votos a favor y 2 en contra, primero, desestimar el plano de la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disienten los jueces Roberto F. Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni por unanimidad que: segundo, requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente resolución al Estado de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces Roberto F. Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni hicieron conocer a la Corte su voluntad de presentar sus votos individuales disidentes posteriormente a la notificación de la presente resolución. Recordemos que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín, Sonia Vera y Tania Pauquer, solicitaron a la CIDH que ordene al Estado ecuatoriano no aplicar la pregunta 3, en la cual, a propósito, según resultados finales, ganó el sí con el 63.8%. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticiero 1. Como positiva calificó el presidente de la República, Lenín Moreno, a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de desestimar la solicitud de la Comisión para implementar medidas para el Ecuador tras la consulta popular. Al Ecuador entero de que los argumentos presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Ecuador han sido recibidos de manera positiva y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido desestimar la solicitud que hiciera la Comisión para implementar medidas provisionales para el Ecuador. Una excelente noticia. Quiero agradecerles, felicitar en primer lugar a todos los espacios que han tenido la gentileza de respaldar a esta posición que es de la democracia, que es del respeto a la decisión de los ecuatorianos. Al mismo tiempo que los felicito, les agradezco. Así es como se trabaja por el país. Todo el país, a una, con excepción de unos 2 o 3 despistados y desubicados.
Y asambleístas se pronunciaron sobre la posibilidad de llevar a cabo un juicio político en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cesarlos en funciones. La cesación de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podría venir por cualquier vía. Esa fue la reacción al interior de la Asamblea. El legislador Fabricio Villamar señaló que si se busca más legitimidad para cesar a estos funcionarios en el legislativo, se podría llevarlos a juicio político, censurarlos y destituirlos por incumplimiento de funciones. Las causas existen, comenzando porque ese es el Consejo de Participación Ciudadana que permitió la captación absoluta del poder, o poner a Carlos Polit y otros corruptos en cargos de control. Este argumento fue respaldado por el asambleísta Eliseo Azuero. Hoy más que nunca, por esa posición altanera de esta gente que quiere ir encima del pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano respecto de cambiar esta estructura correísta que le ha hecho tanto daño a los ecuatorianos. Daniel Mendoza, en cambio, fue más cauto y mesurado, manifestando que primero, antes de tomar cualquier decisión, debería ser evaluada. Se puede enjuiciar políticamente a funcionarios aún un año después de haber sido cesados en sus funciones. Es algo que sí sería importante para mayor transparencia, pero tiene que, a mi criterio, primero cerrarse este periodo. En las últimas horas, se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos negó el pedido de medidas cautelares de 3 de sus miembros. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticiero 1. Más información. Con las autoridades de salud se trató sobre las acciones que se está tomando para combatir el virus de la influencia AH1N1. En este foro participaron también entidades como la Junta de Beneficencia y las sociedades de pediatría e infectología, entre otras. Ante el incremento de casos por el virus de la influenza AH1N1, que hasta el momento en nuestro país se registran 931 casos, de los cuales 66 personas fallecieron, se analizó en un foro las acciones que está tomando el Ministerio de Salud para combatir este virus. Autoridades señalaron que no hay que alarmarse. Solo ratificar a la población que estamos viviendo un pico propio de la etapa invernal. Como hemos tenido otros años, el número de casos de ninguna manera es una cosa que debe alarmarnos, y lo más importante es hacer el llamado a la población a las medidas de prevención. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa de origen viral. En muchas personas puede generar un padecimiento relativamente moderado, aunque muy molesto, pero en otras puede ser más grave. En Ecuador no solo hay pacientes afectados por el H1N1, sino también por el H3N2 e influenza tipo B. El H3N2 se lo conoce como un virus estacional, es decir, el que probablemente siempre va a estar en las regiones. Y el H1N1 es un virus que recién en los últimos años para acá fue el que mutó, y el que años atrás se lo conocía como el virus aviar, que luego afectó a los humanos y quedó denominado así con esta terminología. Hasta el 29 de enero pasado se vacunaron 1,8 millones de personas. La inmunización está disponible en los centros de salud del país para 5 grupos de atención prioritaria. Se trata de niños de hasta 5 años, adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y personal de salud. Lucía Jaramillo, Noticiero 1. Se aproxima el feriado y con él la aglomeración de personas en los diferentes puntos turísticos del país, por lo que recomendamos tomar en cuenta algunas medidas de prevención para evitar contraer la influenza tipo H1N1. A horas de que inicie el segundo y más largo feriado del año y por supuesto la temporada playera, los ecuatorianos se alistan para disfrutar del carnaval. Son 4 días en que algunos ciudadanos viajarán al exterior o a las playas del país, otros a la región Sierra, Amazonía e inclusive a Galápagos. En cualquiera de las opciones que las personas opten, es importante que sepan tomar las debidas precauciones para evitar contagiarse con la gripe H1N1, que hasta el momento se ha cobrado la vida de 22 personas y ha dejado 441 afectados en 2 meses.
Lo más aconsejable es lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo desechable, papel higiénico o con el ángulo interno del codo. Limpia con desinfectante las manijas de las puertas, pasamanos, juegos y teléfonos. No escupas en el suelo. Y lo más importante, no te automediques. Y no olvides tomar abundante vitamina C. Con estas precauciones podrás disfrutar de este próximo feriado sin ningún problema en tu salud. Stephanie Camacho, Noticiero 1. Un adulto mayor quien había desaparecido desde el pasado martes fue encontrado ahogado en el río del sector Mejía en Portoviejo, provincia de Manabí. Este es el preciso momento en que miembros del cuerpo de bomberos buscaban el cuerpo de un adulto mayor quien presumiblemente habría caído al río. Y habían visto huellitas como que él se había rodado, como que había arrancado un montecito donde se iba dando la vuelta. Problema de es ciego también y ya ha venido a la orilla por acá al río, parece que se ha tirado al río, se ha ahogado. El hombre con capacidades especiales había desaparecido en horas de la noche de este martes. Desde entonces sus familiares iniciaron la búsqueda sin poder encontrarlo, pero fue 17 horas después que rescatistas lograron recuperar el cuerpo de Vicente B., quien se encontraba a 1 metro bajo el agua envuelto entre lechuguines. Se había quedado en la parte de abajo ya. Tuve que meterme. ¿No era visible? No era visible, porque tuve que meterme casi a 1 metro bien adentro y ahí lo jalé. Alrededor de las 3 de la tarde se dio por terminada esta labor, dando como resultado positivo de la búsqueda y recuperación del cuerpo del señor ahogado, aproximadamente a unos 500 metros de distancia. Ante la mirada de asombro de familiares, vecinos y amigos, el cuerpo fue sacado de las turbulentas aguas de este río ubicado en el sector Mejía de Portoviejo y luego fue trasladado hasta la morgue en Manta. Desde Portoviejo, provincia de Manabí, Kenia Vélez, Noticiero 1. Y un cráneo humano fue hallado en Lomas de Sargentillo. Moradores se alarmaron por esto. Personal de EMAPAC se encontraba realizando trabajos en una alcantarilla por una denuncia de los moradores de San Lorenzo ubicado en Lomas de Sargentillo, cuando uno de los trabajadores pisó lo que creía que era la cabeza de un animal. A lo que estoy pisando me doy cuenta que con los pies muevo algo que me brilla con unos colores blancos. Y la sorpresa mía había sido una osamenta. Yo pensé que era de algún animal y a lo que la viré me di cuenta que era, agarré con la mano, me di cuenta que era de humano. Este hecho ha causado alarma en los moradores de este sector, quienes ahora están a la espera de que se identifique a quién le pertenece el cráneo. Ellos comentan que hace 3 días desaparecieron 2 personas. Aquí hay como 2 personas que han aparecido para de 32 años. 32. ¿Y el otro? Sí. El otro es de 15, dice, pero no lo veo quién será. Pero pruebo. ¿Cuándo desaparecieron? Hace como 3 días dice que ha aparecido. Aquí sorprendido nomás, porque lo único que pedimos es que más resguardo policial y muchos hacheros también, porque no solo es la primera vez que se sucede eso, algunas veces también. Como las 10 me di cuenta y me acerqué hacia allá y me sorprendí, de verdad, no sé. La policía acudió de inmediato hasta este lugar para tomar procedimiento y llevarse la cabeza humana. Ahora lo que todos se preguntan es dónde estará el cuerpo. Lucía Jaramillo, Noticiero 1. En la provincia de Manabí, la policía capturó a un individuo quien en el mes de enero, con arma en mano, asaltó a 2 mujeres y le robó sus pertenencias. Este atraco, que quedó registrado en una cámara de seguridad, ocurrió el 30 de enero de este año, donde se evidencia a un individuo llegar con total normalidad a la tienda donde se encontraban 2 mujeres y allí, como si nada, saca un arma de fuego, amedrentando a sus víctimas para sustraer sus pertenencias. La unidad acudió al lugar y conoció que las víctimas fueron interceptadas por 2 sujetos a bordo de una motocicleta color azul. Uno de ellos se bajó y sacó a relucir un arma de fuego, con la que amedrentó y sustrajeron 2 celulares, carteras, documentos personales y dinero en efectivo.
Tras las grabaciones, la policía le siguió la pista a él y a su compinche, logrando capturarlo este jueves en la parroquia Picuazá de Portoviejo, donde inmediatamente fue puesto a órdenes de las autoridades correspondientes. De inmediato los uniformados realizaron la investigación respectiva e identificaron al presunto autor del delito. Se continuó con la persecución ininterrumpida del delito y el sospechoso fue localizado y aprehendido en la parroquia de Picuazá. El adolescente fue puesto a órdenes de la autoridad competente y en la audiencia de calificación de flagrancia se dispuso su traslado y reclusión hasta el Centro de Internamiento para Personas Menores en conflicto con la ley en Guayaquil. Desde Portoviejo, provincia de Manabí, Kenia Vélez, Noticiero 1. Bueno, y les contamos que los desfiles, las comparsas, los artistas, todo ya está listo. La fiesta se enciende en algunas regiones del país por el carnaval. No eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Hoy, ellos y ellas se enfrentarán en una lucha de poder a poder, con diversión y alegría, en la noche de pijamadas. Además, la fiebre del Dura Challenge se toma BLN. Cada equipo deberá subir su video de manera individual. Quien tenga más likes será el ganador. Mira cómo brilla tu piel. BLN. De lunes a viernes, 10:30, Canal 1. Con Claro hay algo más grande. Donde estés puedes ver tu casa y confirmar que Tito no hizo de las suyas. 420 mamás desde la oficina saben que sus hijos están bien. Ahora mismo un ciclista está descubriendo una nueva ruta y 500 conductores acaban de recibir una notificación de su auto. ¿Te das cuenta? La vida es mejor cuando estamos todos conectados. Con Claro todo se conecta. Nuevo tratamiento, Nutrivela 10. Dile adiós a las horas en la peluquería y a los productos caros. Llegó Nutrivela 10, un tratamiento que ahora uso en mi casa y lo consigo desde 50 centavos. Ahora tengo el pelo hermoso todos los días y como yo, muchas ya lo están usando. Mi secreto, Nutrivela. Es un tratamiento de cabello que te deja tu pelo mucho más suave, mucho más brillante. Estoy enamorada de mi cabello. Me fascina, me encanta. Nutrivela es un tratamiento que tiene 10 ingredientes y son de los mejores que hay. Nutrivela tiene 10 ingredientes. Lo encuentro en la tienda, en el supermercado. Compro el pote en el supermercado. Lo compro en la tienda, al lado de mi casa. Cuesta solamente 50 centavos. Nutrivela 10. El único con los 10 ingredientes. Sábila, biotina, queratina, aguacate. 10 ingredientes. Nutrivela 10. El tratamiento que todas esperaban. Porque no solo repara tu cabello, sino que lo mantiene sano, suave y brillante todos los días. Usarlo en casa es muy fácil. Aplícalo, déjalo actuar y enjuágalo. Nutrivela 10. ¿Y tú? ¿Qué esperas para probarlo? OTI presenta un ideal de 22 países de Iberoamérica, unidos por la libertad de expresión. Libertad para ver lo que quieras ver, oír lo que quieras oír, leer lo que quieras leer y expresar lo que quieras expresar, sin censura. Porque la libertad de expresión con responsabilidad es un derecho humano. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya. Desfiles, comparsas, artistas, música, platos típicos y ferias artesanales describen lo que Guano, en la provincia de Chimborazo, tiene preparado ya para sus visitantes en este feriado. Con un clima templado y resguardado por el coloso Nevado Chimborazo, a tan solo 10 minutos de Riobamba, encontramos el Cantón Guano, caracterizado por sus alfombras tejidas a mano, la industria del cuero y su habilidad manufacturera, que la convierte en la capital artesanal del Ecuador. En este feriado de carnaval, Guano prepara los mejores festejos para recibir a los miles de turistas que la visiten. Guano tiene todo y para todos. Hoy tenemos varios eventos que son sociales, culturales, hasta deportivos.
Además de sus coloridos desfiles y llamativas calles que se engalanan por las fiestas, resalta su gastronomía típica, variada y de buen sabor, como la fritada, el chorizo y la ancestral chicha huevona, que tiene alta demanda por parte de los visitantes. Invitar a la culta ciudadanía guayaquileña que nos acompañe en las fiestas de carnaval. Este cantón de la provincia del Chimborazo asegura que este carnaval sorprenderá a sus visitantes. Vanessa Robles, Noticiero 1. Las tradiciones ancestrales se vivirán una vez más en la provincia de Imbabura durante el feriado de carnaval. Los carnavales de Coangue en el Chota, las olas del río Juncal, Palenque en Salinas, Ambuquí nocturno, carnaval en Chachimbiro, son algunos de los destinos para aprovechar el feriado que está a puertas de empezar. Para quienes se animen, habrá ferias artesanales, turísticas y gastronómicas.